Don Rubén Castillo, buen día. Le saluda Rubén Atahuichi, estoy junto a mi compañero Marco Ibáñez. Muy buenos días. Nos preocupa la subida, el incremento de casos en Cochabamba, aunque no con la contundencia de, por ejemplo, en Santa Cruz. ¿Hay medidas de contención? ¿Cuál es la evaluación que tiene el Servicio Departamental de Salud de Cochabamba? Bueno, hemos hecho una evaluación semanal, como siempre lo hacemos. Hemos determinado que esta última semana hubo un descenso en la notificación de casos, ¿no? De un promedio aproximado de por encima de 880 casos una semana anterior, y la última registramos 40 casos menos. Pero es una fluctuación que se está viendo a consecuencia de que tenemos un factor de protección que hemos implementado ya de este año, la vacunación justamente, y por eso también estamos viendo ese crecimiento proporcional, no un crecimiento exponencial como se había proyectado para este periodo. Pero eso depende también del ingreso de nuevas variantes. Eso sabemos que podía modificar nuestro comportamiento, pero para ello también la población no está apoyando en guardar las medidas de bioseguridad. Hemos visto que ya prácticamente se vive en una normalidad en área rural, en área urbana principalmente, donde hay mayor transmisibilidad. Entonces, son factores que se suman para este comportamiento en el departamento de Cochabamba. Claro, y cierto, los casos son fluctuantes, como decíamos, no con la contundencia de Santa Cruz, por ejemplo, pero hay una situación muy particular en Cochabamba, señor Castillo. Hay muchos niños contagiados. ¿Cuál es el fenómeno? ¿Cuál es la explicación? Bueno, esto producto de la circulación de este virus. Prácticamente los niños, el año pasado había una forma, por ejemplo, de aplicar las normas de bioseguridad. No habían clases presenciales, no habían clases presenciales, aparte que los niños estaban bien cuidados en la casa, no había ese contacto que tenemos actualmente. Ahora vemos niños por la calle sin medidas de bioseguridad, vemos en aglomeraciones, por ejemplo, en Halloween, donde inició nuestra cuarta ola, por ejemplo, vimos niños sin distanciamiento, sin barbijo, prácticamente todos los niños que estuvieron paseando en los diferentes lugares. Entonces es una condición que ha favorecido a la expansión de esta enfermedad, ¿no? Y sabemos también que cuando controlamos en una determinada población la transmisión, en este caso en grupos económicamente activos, en la casa son potenciales transmisores. Un niño podría estar pasando asintomático o con síntomas leves, pero no repercute mucho en el grupo de niños principalmente. Pero cuando eso sí se transmite a una persona adulto mayor o con patología crónica, ahí se ve más o menos el impacto que tiene en este grupo etario. Doctor, ¿tiene usted el dato de cuántos niños han sido afectados o contagiados por COVID-19? Bueno, hasta la fecha, durante toda esta gestión, tenemos más de 3.500 ya en edad preescolar y escolar, más de 3.500 niños. Y de estos, un promedio diario de notificación tenemos entre 10 a 15, incluso hemos llegado hasta 25 niños, ¿no?, en ese rango de edad. Pero no todos los niños han sido afectados clínicamente con complicaciones, sino cuadros leves, producto de la transmisión intrafamiliar, producto de la vigilancia ampliada que se hace ante la confirmación de algún caso en el grupo familiar. Entonces ese es el contexto que estamos haciendo. Nosotros como Cochabamba estamos intensificando este tipo de rastrillajes, captación de niños principalmente en los grupos familiares, producto de esto, de la intensificación de la vigilancia activa comunitaria. ¿En la última semana se han registrado más casos de niños? Un promedio, ¿no? Estamos incrementando en la notificación de niños. Estos últimos 7 días hemos registrado más de 100 niños en suma. Es un número que podrías incrementar incluso en las siguientes semanas, ¿no? Eso tampoco es un parámetro que nos mida, digamos, cómo está la situación en este grupo etario, pero como digo, si no guardamos las medidas de bioseguridad, el grupo económicamente activo que tiene contacto o relación interpersonal con otras personas fuera de la familia,
Entonces esto puede incrementar en relación a los casos. A la fecha, ¿cuál es el índice epidemiológico? ¿Es más alto en el área urbana o en la rural? Claro, tenemos hasta el momento 13 municipios en alerta, en riesgo alto, municipios del Valle Alto, principalmente Cono Sur, región andina. En riesgo medio lo tenemos en todos los municipios del eje metropolitano principalmente, donde alberga la mayor cantidad de casos, ¿no? De población principalmente. Más del 70% se encuentra en área metropolitana, entonces es ahí donde va a haber mayor incidencia de casos también. Eso es una relación, digamos, entre de 3 a 1, digamos, en la proporción de casos que estamos registrando en relación a área rural. De todas maneras, seguramente al Servicio Departamental de Salud le corresponde una dura tarea, porque el área metropolitana es grande: Cochabamba, Sacaba, Quillacollo, Vinto, Colcapirua. Esos municipios están muy pegaditos y habrá que hacer acciones conjuntas. ¿Qué políticas se están planteando respecto de esto? Bueno, desde el inicio de la pandemia se han tomado medidas, ¿no?, que comprometen a los gobiernos municipales principalmente, porque ellos son los respondedores en esta pandemia. Nosotros coordinamos la respuesta hospitalaria, principalmente la referencia, contrarreferencia. No hemos parado desde el inicio de la pandemia, trabajamos los 7 días de la semana, organizando diferentes estrategias para alcanzar a la población, principalmente en el diagnóstico oportuno, el tratamiento que se podría instaurar desde inicio y la parte de la vacunación que estamos intensificando y es nuestra prioridad al momento, ¿no? Esto, igual que en otros departamentos, hay mucha migración, hay personas que no residen o tienen residencia temporal en área urbana, van migrando cada día. Entonces es una situación que nos perjudica, digamos, en cuanto a la dinámica de la transmisión del virus, pero se siguen realizando tareas, nosotros vamos a mantener estas, no hay otras estrategias que se puedan implementar aparte del distanciamiento físico entre persona y persona, uso obligatorio del barbijo, el lavado de manos, que es fundamental, y eso básicamente, ¿no? Esas son las 3 claves, podríamos decir, que sirven a nivel mundial sobre el manejo de cualquier variante. ¿Tiene algún reporte del estado de situación de las unidades de terapia intensiva ya en Cochabamba? Sí, tenemos una tasa de utilización ahorita hospitalaria de más del 75%. Eso fluctúa también a diario. La actualización la recibimos al finalizar la jornada. 78% que representa ya prácticamente saturación de servicios de terapia intensiva. Y lo que estamos viendo también en este tipo de atención es que personas que están ingresando a estos servicios no tienen vacunas, por lo menos aplicadas una sola dosis, ¿no? Hay un 92%, 95% de las personas que no tienen vacunas. Y hay un restante que sí tienen, pero tienen también asociadas una patología crónica de base que dificulta el manejo de esta enfermedad. Eso en el sector público. En el privado tenemos también un porcentaje similar, 68% de utilización también, producto del incremento de estas últimas 2 a 3 semanas. De todas maneras, los números son elevados de contagios. Es el tercer departamento con más contagios, por lo menos en los últimos días. La jornada previa nada más, Cochabamba ha reportado 129 contagios en relación a los 159 de Tarija y 609 de Santa Cruz. Las medidas de contención seguramente ya son usuales en el Servicio Departamental de Salud. ¿Qué se espera de aquí en adelante, considerando de que también estamos los bolivianos en riesgo de la variante Omicron que acaba de ingresar a Brasil? De igual forma, nosotros en Cochabamba mantenemos la alerta sanitaria a nivel nacional. Seguimos realizando las estrategias de control en puntos de entrada principalmente, pero eso tiene que ser a nivel nacional, ¿no? Sabemos muchos de las personas que llegan del exterior ingresan por La Paz y por Santa Cruz. Llegado a esos departamentos, después el flujo ya es interno. Muchas veces no podemos hacer la contención en Cochabamba porque ya es una migración interna prácticamente. Los puntos focales de respuesta tendrían que ser en La Paz y Santa Cruz, porque la mayoría de la gente que viene de Europa
de Sudamérica principalmente llegan allá. Nosotros tenemos vuelos directos en reducida cantidad, los días típicos, digamos, durante la semana, en 2 o 3 vuelos directos, en los cuales estamos intensificando también actividades de muestreo o tamizaje aleatorio a personas que vienen a nuestro país, sea con un diagnóstico negativo por PCR, pero a pesar de todo eso estamos implementando estas medidas y obviamente promocionando también en puntos de ingreso a la vacunación, donde tenemos implementados puntos. ¿Se ha tomado previsiones respecto de las fiestas de fin de año, respecto a las fiestas de promoción que, por ejemplo, ya deben estar cundiendo en Cochabamba? En otras regiones, en otras ciudades, por ejemplo en La Paz, se ha prohibido el ingreso a estas fiestas si no presenta uno su carnet de vacunado o la prueba de PCR. Bueno, esas recomendaciones ya se las hacen en la sala situacional, recurrentemente cada reunión hacemos eso. Es una tarea que el municipio y los municipios que son parte de esto, de la conurbación del eje metropolitano, donde se realizan este tipo de actividades sociales, y no solamente en estos municipios, sino en todos, tienen que ser o activar también ellos el control necesario, ¿no? Nosotros como salud no podemos desplazarnos a todos los lugares para hacer un monitoreo de vacunación, por ejemplo, pero sí las autoridades, ¿no? Tienen la intendencia, tienen bueno, personal que está encargado de eso, por ejemplo, para hacer monitoreo. Nosotros les damos esa tarea a ellos principalmente. Ellos verán la parte de este tipo de control. Nosotros apoyaremos obviamente en la parte del proceso de atención médica, diagnóstico, etcétera, ¿no? Muy bien, pues le agradecemos la deferencia que ha tenido con La Razón Radio, señor Castillo. Ojalá que las medidas de contención ayuden a evitar mayores contagios en Cochabamba, en el resto del país, y también la ciudadanía cumpla su papel, ¿no?, de cuidarse, de cumplir con todas las medidas de bioseguridad y entender que el Estado, a través de los gobiernos departamentales y municipales, está invirtiendo recursos en la salud y uno no puede pues zafar, por ejemplo, la vacunación, habiendo vacunas. Gracias pues, señor Rubén Castillo. Muy buenos días, gracias por la invitación nuevamente, reiterar la invitación a la población, ser corresponsable de estas actividades como usted menciona. Nosotros como salud somos un sector simplemente. Quien responde en este caso es la población. Ellos deben ser conscientes de que si asumen todas las medidas recomendadas, esta pandemia no nos va a ocasionar problemas. Muchas gracias, buen día. Muy bien, pues gracias, señor Rubén Castillo.